Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún bananero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy, queridos amigos, hermanos, un pasaje realmente profundo y hermoso. El Señor Jesucristo, que conocía bien a sus discípulos después de haber pasado con ellos ya varios años de compañía, de camino, de formación, sabía bien que no estaban todavía preparados, que no estaban todavía listos para afrontar la dura prueba de la cruz, de la pasión que Él debía sufrir para llevar a plenitud esa promesa de salvación que Dios Padre había hecho al pueblo de Israel desde el momento mismo en el que se cometió el pecado de los primeros padres. Y precisamente por eso, para animarlos, para reconfortarlos en la fe, el Señor presenta a 3 de sus discípulos más cercanos, de sus amigos más cercanos, una pregustación, una manifestación de su gloria en el monte Tabor. Allí el Señor manifiesta a Juan, a Santiago y a Pedro la plenitud de su gloria como Hijo amado del Padre, en quien todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios habían llegado a su cumplimiento definitivo. Es significativa la presencia de los 3 grandes profetas y líderes del Antiguo Testamento en el monte Tabor. Con ese signo, el evangelista Marcos quiere decirnos que efectivamente en Cristo el Señor glorificado, todo cuanto el Padre había dicho, todo cuanto el Padre había prometido al pueblo elegido, había llegado a su cumplimiento. Y no obstante, el Señor Jesús no se queda en el monte Tabor. El Señor Jesús parte del monte con sus discípulos para dirigirse a otro monte. ¿Saben ustedes cuál es? Calvario. El monte Calvario. Sale del Tabor para dirigirse a otro monte que es historia sagrada. Me va a tocar hacer catequesis en esta
¿Cómo se llama el monte al que el Señor se dirige? Calvario. El monte Gólgota, el monte del Calvario. Nosotros sí sabíamos, Padre, lo que pasa es que no le queremos decir, pero facilita. El monte del Calvario, el monte Tabor. Qué importante es el paralelismo que el Evangelio de Marcos presenta entre estos dos montes. El monte Tabor, monte santo de la gloria, el monte Gólgota, monte santo del sacrificio y de la muerte de Cristo. El Señor efectivamente al salir del monte Tabor anuncia en repetidas ocasiones a sus discípulos la muerte, la pasión que Él deberá afrontar. Y decidido empieza su camino hacia Jerusalén, ciudad en la que será sacrificado como un cordero que quita el pecado del mundo. El mensaje que el evangelista Marcos quiere presentarnos es muy claro. No puede haber una gloria definitiva, no puede haber una plenitud definitiva si no se asume el camino de la cruz. Los discípulos de Cristo estamos llamados a asumir como Él el camino de la entrega, el camino del abandono, el camino del sufrimiento y en ocasiones también el camino del dolor y del heroísmo. El mundo de hoy nos presenta un camino distinto. El mundo de hoy nos dice que la cruz, que el dolor, que el sacrificio, que la penitencia, eso es cosa de gente enferma, de gente que no valora la vida, porque en el fondo lo que cuenta es darle al cuerpo lo que pide, darse gusto, tener riqueza, apagar los teléfonos celulares. Hablando de teléfonos celulares, tener la última moda en el gadget que acaba de salir, el último computador, tener, poseer, placer. Ante esa disyuntiva, nosotros realmente tenemos, como discípulos del Señor, que cuestionarnos, sobre todo en esta Cuaresma, tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de mortificación, sobre el modo en que cada uno de nosotros está asumiendo en su vida el camino de la cruz, el camino de la entrega, el camino del sacrificio, que es el camino de Cristo, que es el camino que ha de transitar el discípulo del Señor. Él lo dice también en el Evangelio: quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Hace pocos domingos precisamente, leíamos ese importante pasaje del Evangelio. Estoy yo viviendo en la mentalidad del discípulo del Señor las dificultades, los problemas que en la vida se me presentan, o estoy en cambio asumiéndolos desde esa mentalidad mundana, hedonista, que me dicen que el dolor no tiene sentido, que la enfermedad no tiene sentido, que cuando a uno le duele una cosa y es enfermo terminal, mejor practiquemos la eutanasia y así nos lo quitamos ya de encima, pobrecito, que no sufra. ¿Cómo estamos realmente nosotros asumiendo en nuestra existencia la realidad de la cruz, identificándonos en la mente y en el corazón con esa realidad ineludible de quien quiere ser un auténtico seguidor de aquel que subió a la cruz para darnos vida? Cada uno debe reflexionar y meditar sobre la aceptación que tiene
de la cruz, que es camino de gloria para nosotros, que es camino de gozo y de vida. Porque una cosa sí es importante subrayar: los cristianos no buscamos el dolor por el dolor mismo. Los cristianos no somos unos locos áridos que decimos que rica la cruz, qué rico el dolor, y se regodean en el mal que en su vida sufre. Esa no es tampoco la lógica del cristiano. La lógica del cristiano es aquel que acepta la cruz, que abraza la cruz como signo de la providencia y del amor de Dios, sabiendo que la cruz es camino de perfección, sabiendo que la cruz es camino de glorificación y de plenitud. Desde la mentalidad del mundo, desde esa mentalidad hedonista que, atención, se nos mete por todas partes, empezamos a veces a pensar y a reflexionar con criterios ajenos a nuestra fe, asumiendo posiciones, visiones, opiniones que son de otros. Cómo cada uno puede, reflexionemos, cómo cada uno puede realmente en su vida vivir la generosidad en la entrega a la cruz, que lo conduce a una mayor plenitud e incluso a una mayor felicidad. La cruz para nosotros es camino de crecimiento espiritual. La enfermedad, los dolores, los problemas que en mi vida a veces no son para llevarlos con la desesperanza de quien dice esto no tiene sentido. A mí me tocó vivir la vida equivocada. Dios se olvidó de mí. Sino para llevarlos con la confianza del discípulo que asume la cruz, a veces con dolor, con esfuerzo, con sacrificio, pero con la claridad de que en su horizonte de vida esa cruz no termina ahí, que esa cruz es prueba de su fe, que lo hace crecer en la confianza y en la entrega al amor y a la misericordia de Dios. Pidamos de nosotros al Señor que realmente podamos darle el valor en nuestra vida a la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar en su vida ordinaria. Los problemas de su familia, los problemas económicos, de trabajo, son camino de perfeccionamiento. No están ahí para hundirnos, están ahí para hacernos siempre mejores personas y mejores discípulos del Señor. Que en esta Cuaresma, tiempo de gracia, nosotros sepamos asumir esa cruz gloriosa del Señor como camino de plenitud y de redención, recordando siempre que no hay gloria sin cruz, recordando también, sin embargo, que no hay cruz sin gloria. Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé la alegría y el ánimo para, como discípulos suyos, tomar nuestra cruz y seguirle